Hola, yo soy Valentina Martínez y vamos a estar presentando la tarea 6A correspondiente a Western Blot. Con el fin de introducir un poco a la tarea, vamos a dar un par de conceptos introductorios que son pertinentes para la comprensión correcta de los resultados. Primero, queríamos hablar un poco de la técnica de Western Blot. Es una técnica que nos permite identificar tanto proteínas como anticuerpos en una mezcla y se basa en la separación por tamaño, la transferencia de soporte sólido y el marcador de las proteínas o anticuerpos de interés con un anticuerpo específico. Se utiliza una electroforesis en gel para separar las proteínas a estudiar, luego se las transfiere a una membrana y se expone la misma a anticuerpos específicos contra estas. La unión anticuerpo-proteína se detecta con el agregado de un sustrato que provoca una reacción detectable por colorimetría. Determina así ausencia o presencia de la proteína de interés. Nos permite tener una idea de concentración, composición y tamaño de la proteína, siendo muy útil para la investigación, además de que es una técnica muy utilizada para diagnosticar enfermedades. En este caso es la técnica por excelencia para el diagnóstico de VIH-1, en donde se lisa el virus, se realiza un SDS page con las proteínas fragmentadas, se transfiere a un soporte sólido y posteriormente se realiza el Western blot con el suero del paciente. Entonces ahí se evalúa presencia o ausencia de anticuerpos antiproteínas del virus. Existen tres criterios de positividad para el VIH que se basan en los tres grupos de proteínas de este virus. Las glicoproteínas de envoltura, que son la GP41, la GP120 y la GP160, en proteínas nucleares, que son la P17, P24 y 25 o P55, y las proteínas endonucleáceas polimerasas, que son las P34, P40, P52 y P68. Estos tres criterios están determinados en primero por el CDC, que plantea que se necesitan dos bandas, P24 GP41 y GP120 160 para determinar VIH positivo. Según la OMS, se necesitan dos bandas de proteínas de envoltura del virus y según la Cruz Roja se necesitan al menos tres bandas, una perteneciente a cada grupo de las ya nombradas. Planteamos como hipótesis para esta tarea que la presencia de anticuerpos específicos para algunas proteínas del VIH pueden indicar la presencia del virus en un paciente siempre y cuando esté determinado por Western blot. Bueno, yo soy Ione y voy a hablar de los objetivos que nos propusimos. Primero fue comprender las generalidades de la técnica Western blot y los pasos para su realización. Después analizar el resultado de un Western blot de un paciente y determinar su posible diagnóstico. Y por último, indagar sobre las diferencias e instancias características de la utilización del Western blot y o de ELISA. Bueno, para realizar correctamente la técnica de Western blot hay que llevar a cabo sus distintas etapas adecuadamente y en un orden determinado, como ya las mencionó por arriba Valentina. Vamos a hablar un poco más de ellas. Primero vamos a tener una mezcla de proteínas, ya sea de un suero o de una célula, de un lisado celular, y mediante esta técnica vamos a querer detectar la presencia o no de distintos componentes, ya sea proteínas virales, como es el caso del VIH, o sea, anticuerpos, receptores, factores de transcripción, vías de señalización, ya sean encendidas o apagadas, biomarcadores, entre muchas otras cosas. Bueno, y para esto, en primer lugar, se debe separar las proteínas presentes en esta mezcla mediante electroforesis. Bueno, como ya sabemos, la electroforesis consiste en la separación de moléculas según su movilidad en un campo eléctrico. Esta movilidad va a depender de la carga eléctrica y del tamaño de las proteínas. Y para que la movilidad dependa solamente del tamaño de cada proteína, vamos a tener que denaturalizarlas y agregarles SDS, que es un detergente aniónico que va a estar contenido en el Horafer de muestra, y lo que va a hacer es generar complejos desnaturalizados y cargados negativamente. Esto nos va a permitir que las proteínas migren en el campo eléctrico hacia el polo positivo. Luego de la electroforesis viene la etapa de transferencia. Estas proteínas en el gel se deben transferir a una membrana o un soporte sólido, y esto ocurre igual a la electroforesis, o sea, va a ocurrir mediante el pasaje de corriente que nos va a permitir que las proteínas migren del gel a la membrana. Existen dos tipos de membranas que se utilizan más comúnmente, que son la de nitrocelulosa y las de PVDF,
que ambas son capaces de unir proteínas y utilizan interacciones hidrofóbicas para generar esta unión, pero tienen ciertas diferencias, como que la de nitrocelulosa es un poco más hidrofóbica, pero la de PBDF necesita hidratarse en distintos alcoholes por su alta hidrofobicidad. Además, la de PBDF es más cara pero más resistente. Y si la de nitrocelulosa, al no ser tan resistente, se rompe, se arruina toda la transferencia. Bueno, para llevar a cabo esta transferencia debemos considerar que hay distintos tipos, puede ser húmeda o semiseca, y en ambos casos se debe armar el cassette de transferencia, el cual está formado por distintas partes. Y el correcto armado de este cassette también tiene un orden que debe ser respetado. Primero se debe hidratar la esponja, luego colocar el papel filtro, la membrana del gel, nuevamente el papel filtro y la esponja. Es muy importante la hidratación de estos materiales y el uso de esponjas es para que éstas absorban el buffer y que pueda existir el pasaje de corriente y las proteínas cargadas negativamente puedan mirar al polo positivo. Todo esto se va a cerrar en un cassette y se va a colocar dentro de lo que sería un soporte que va a estar lleno de buffer. Se va a aplicar la diferencia de potencial para que migren las proteínas hacia la membrana. Bueno, tanto en la transferencia húmeda como en la transferencia semiseca, el armado es similar y la diferencia es que en la semiseca es más rápida, pero al no estar tan húmeda se le dificulta el pasaje de proteínas grandes, por lo que se puede decir que la transferencia húmeda tiene menos tendencia a fallar. Bueno, luego de realizar la transferencia, se debe verificar si esto ocurrió de manera correcta, ya que se podría decir que la transferencia es una etapa limitante, un paso definitivo, y que ésta se realice de un modo adecuado es esencial. Y bueno, para verificar esto se va a utilizar una tinción que generalmente es con rojo ponzó y se tiñe inespecíficamente las proteínas en el soporte sólido, permitiendo visualizar si se transfirieron de manera correcta. Y además podemos visualizar los diferentes carriles de la electroforesis. Bueno, debemos prestar mucha atención que no se hayan formado burbujas entre el gel y la membrana, por lo tanto, en donde se formaron las burbujas no va a haber buffer, por lo tanto tampoco va a haber transferencia, y esto puede alterar mucho la interpretación de los resultados. Y también nos podemos basar que si no vemos nada, quiere decir que o no ocurrió adecuadamente la transferencia o la cantidad de proteínas puede ser muy poca. También podemos ver si está el marcador de peso molecular. Si este está, quiere decir que la transferencia ocurrió y que capaz que eran muy poca la cantidad de proteínas que tenían y no las podemos ver. También puede ser que haya habido una mala orientación del cátodo y del ánodo, o puede ser que no hayamos prendido la fuente, entre muchas otras cosas. Bueno, también debemos contar con un control positivo y un control negativo para poder comparar nuestros resultados. Luego de la transferencia, como dice acá en el esquema, se debe bloquear el soporte sólido con una solución de bloqueo. Bueno, hay distintas soluciones de bloqueo de las que no vamos a hablar en este momento, y estas soluciones se van a utilizar para evitar reacciones inespecíficas con los anticuerpos, haciendo que nuestro anticuerpo sea el único que pueda interactuar con nuestra proteína blanco y que se genere menos ruido. Como podemos ver en la imagen, se ve una membrana correctamente bloqueada, donde no vemos nada de ruido, y a la izquierda una membrana sin bloqueo, donde se ve bastante ruido. Luego debemos lavar la solución e incubar con el anticuerpo primario, que sería el anticuerpo que nosotros sabemos que tiene una especificidad para nuestra proteína blanco. Después de la incubación con el anticuerpo primario, lavamos de vuelta y va a quedar solo el anticuerpo unido a nuestra proteína blanco. Incubamos el anticuerpo secundario, el cual va a estar conjugado a una enzima o un fluoróforo, que luego nos permitirá revelar la presencia de nuestra proteína. Vamos a lavar nuevamente el exceso de anticuerpo secundario y pasamos al último paso, que es el paso de revelado. Bueno, vamos a tener diferentes métodos de revelado, que pueden ser colorimétricos, que en nuestro anticuerpo secundario puede estar conjugado a enzimas, que al agregar un sustrato, esta precipite y cambio genere color. También puede ser revelado por quimioluminiscencia, donde en lugar de color va a emitir una luz, y también por fluorescencia, que es cuando el anticuerpo secundario está conjugado a un fluoróforo. Estos revelados nos van a permitir visualizar la presencia o la ausencia de nuestra proteína o anticuerpo de interés en nuestra técnica. Bueno, estos también presentan ventajas y desventajas como todo. Por ejemplo, la quimioluminiscencia es la que tiene mayor sensibilidad, pero se puede conservar por algunas horas, como la colorimetría, mientras que la fluorescencia puede mantenerse por meses o incluso años si se lleva a cabo correctamente. Y una vez que uno termina de realizar la técnica, puede utilizar un software que nos dé una medida numérica de la intensidad de la banda. Y esto se va a llamar densitometría.
Bueno, para terminar con la metodología, hay que recordar que los resultados, la mayoría de las veces, no van a ser perfectos. Hola, mi nombre es Emilia y bueno, voy a estar leyendo la consigna. Luego de realizar la práctica según lo mostrado en los videos, obtienes los siguientes resultados. Donde en PM tenemos el marcador de peso molecular en kilodalton, el signo negativo representa un control negativo, el signo positivo representa un control positivo y la P representa al paciente. Bueno, ¿cuál es la principal conclusión que sacamos? Teniendo en cuenta lo que comentaba Valentino en la introducción y con los resultados obtenidos, se puede sospechar la presencia del virus VIH, dado que el paciente presenta un predominio de una banda en P24 que corresponde a proteínas nucleadas y otra a nivel de la P68 que corresponde a proteínas endonucleasas polimerasas. Este paciente presenta anticuerpos contra proteínas específicas del virus VIH, en este caso para las proteínas P68 y P24. Entonces, también podemos decir acá que este estudio, el Western Blot, no mide la presencia de virus, sino que mide la presencia de anticuerpos contra proteínas específicas del virus. Por lo tanto, podemos sospechar de una infección, pero no confirmarlo. Bueno, yo soy Noelia y en cuanto a la segunda pregunta que nos pedía qué aporta el Western Blot que el ELISA no y viceversa, para empezar, aclarar que ambas técnicas son capaces de identificar anticuerpos en una muestra de suero, pero mientras que un ELISA no solo detecta la presencia de una proteína, sino que también permite cuantificarla de forma más precisa, es decir, que esta es más sensible, el Western Blot es más específico y es preferible cuando se quiere saber el peso molecular de una proteína. La técnica de ELISA tiene un tiempo de ejecución mucho más rápido y permite analizar múltiples muestras de manera simultánea, a diferencia del Western Blot que no permite hacer esto. Se podría decir que en general la técnica de ELISA es menos compleja de realizar y por eso se lo suele utilizar en screening, mientras que el Western Blot tiene mayor complejidad y por eso se lo suele utilizar en diagnósticos y también porque es más específico. Bueno, hola, yo soy Florencia y bueno, como conclusiones, sabemos que se cumplieron los objetivos planteados, se demuestra que la hipótesis es correcta y hablando un poco del Western Blot, sabemos que tiene más especificidad que el ELISA, pero menos sensibilidad, como hablaba Noé recién. Es un método que es semi-cuantitativo, o sea, podemos llegar a medir en píxeles por el color, por lo tanto los valores no van a ser tan exactos como en una ELISA, donde se mide la absorbancia, y no dan valores mucho más cercanos a la realidad. Este método sí es cuantitativo. Y bueno, hablando un poco de las perspectivas, como a modo de comparación un poco también, sabemos que el ELISA, como decía Noé, se usa como tamizaje, es más sensible, tiene menos especificidad, es más rápido y barato y tenemos menos pasos en los que también se pueden inducir error humano, o sea que también tenemos menos probabilidad de que haya error humano. En el Western Blot se usa como diagnóstico, es menos sensible pero es más específico, no es tan rápido ni tan barato y se necesitan más pasos en la realización de este método, por lo que se puede introducir mayor error humano, hay más posibilidad de que haya errores humanos. Pasos a tener en cuenta para realizar adecuadamente un Western Blot. Cargar la cantidad adecuada de proteína, tener en cuenta si hay que reducir o desnaturalizar mis muestras, tener cuidado con la electroforesis de ubicar adecuadamente las bandas, como también el cátodo y el ánodo. Hay que tener un correcto armado y tratar de eliminar las burbujas de aire en el proceso de transferencia, que es esencial que este salga bien. Bloquear con BCA o con leche para reducir la unión inespecífica de los anticuerpos. Una dilución adecuada de anticuerpos primarios con el fin de tener una buena señal con un mínimo de ruido de fondo. Y también elegir bien nuestro revelado dependiendo de nuestros objetivos en la muestra. Bueno, muchas gracias y acá le dejamos la bibliografía.